leer, ¿no? Lo tengo que leer. Bueno, lo que pasó con el tema de la transferencia es que si vosotros podéis leer, acceder directamente al texto, veréis como muchos de los datos que lo vamos contando no están, ¿no? Entonces era muy difícil que cualquiera que se leyera el texto entendiera o intuyera de ahí el concepto de transferencia, pero luego como se rehizo y se reformuló y se añadió información, pues lo podemos ver de otra manera. La información que se añadió fue la que os digo, de que Broya salió un poco disparado del tratamiento de Ana O por el tema de que parecía que había un enamoramiento. Además de esto, añadieron que cuando Ana O mejoró y se habían planteado ya que iba a ser el último día de la terapia con la colaboración de ella, porque habían propuesto que el último día de la terapia iban a hacer como una especie de reconstrucción, como estaba viviendo el año anterior, que os lo estaba contando antes, una especie de reconstrucción de la habitación conforme estaba la habitación del padre para entrar en algunas situaciones, pues parece que al saber la paciente que el médico iba a terminar el tratamiento, pues hubo un empeoramiento. Fueron a buscarlo y es entonces cuando Broya puso un poco la tierra de por medio, ¿vale? Lo que parece que ocurrió cuando ella empeoró y fue a verla es que habló de la existencia de un embarazo histérico en esta mujer. Todo esto lo relacionan con un embarazo también real con la mujer de la propia mujer de Broya. Hay datos de que primero se queda embarazada la mujer y entonces aparece el embarazo histérico y sin embargo otros autores lo datan al revés. La cuestión es que la cuestión sexual estaba por medio, pero no pudo Broya manejarlo, ¿eh? Bueno, el manejo diferente de la transferencia entre estos dos autores es tan importante como que hay una especie de estilo Freud y una especie de estilo Broya para manejar la transferencia, que era lo que estábamos hablando, ¿eh? El estilo Freud es considerar el fenómeno de la transferencia como universal y sin embargo Broya entendió la transferencia solo en el caso de Ana O dirigido a él, ¿eh? Y así se produjo la catástrofe de dejar el tratamiento. Esto ya os lo he contado. Bueno, y además tenéis que saber que había Freud cuando aportó más información sobre el caso de Ana O y la relación con Broya, también sabía de la relación de Jung con Sabina Spielrein, que esto sí que os había traído, que era por lo de ver, entrar en YouTube, pero bueno, lo dejaremos para el final, como me ha comentado Paco. Era sabida la relación de Jung con una de sus pacientes. En esta película, que está además yo la he podido ver, es muy entretenida, es muy fácil de ver, vale la pena buscarla. Sale la relación entre médico y paciente y Freud lo relaciona mucho con la relación entre médico y paciente de su maestro. Un método peligroso se llama. Respecto al tema de la transferencia, también leí hace algún tiempo un libro que me consta, Paco, que tú también lo leíste, que me llamó la atención, que también el protagonista era un psiquiatra, psicoanalista, y en el que se habla mucho de la transferencia y la contratransferencia y del manejo de los pacientes. Curiosamente, lo que me llama la atención, revisando ahora mentalmente cuando leí este libro, es que el papel de la esposa de este psiquiatra, que es un psiquiatra moderno de estos días, bueno, pues no sé, que podría estar todavía trabajando, ¿no?, era el mismo papel que tenían estas mujeres victorianas. Era una señora serena de su casa, trabajaba también fuera de casa, creo, pero tenía ese papel de sostén de su casa, de cuidadora del marido. Lo que deberíamos sacar del tema de la transferencia, del concepto de transferencia que empieza con el caso de Ana O, es la relevancia
que tiene para nosotros, seamos de una u otra corriente, el analizarnos y que nos supervise en la práctica. Esto, si estáis en formación en cualquier escuela, está ahora muy reglado, y siempre que uno empieza formación, pues hace no sé cuántas horas de teoría, luego hace práctica, pero luego tiene que pasar supervisión de muchos casos. Esto es más que relevante, porque si no es imposible poder atajar los casos tan complicados que podemos atender sin que nos pase lo que comentaba Broya en la frase que os he puesto antes, de que se vino abajo y no pudo mantener el tratamiento, ¿vale? Además de información añadida, han habido algunos autores que han revisado todas las aportaciones del caso de Ana O y de Broya y de Freud, y desde concretamente el revisionismo americano han insistido mucho en hablar del narcisismo, de las mentiras, de las fantasías y otros detalles importantes del funcionamiento y las características de Freud. Para ellos era una persona tozuda que inventó, fantaseó y ocultó información, y que por eso luego pues ninguno de los casos que él había tratado realmente habían mejorado. Eso se le reclama a Freud, ¿vale? Y sin embargo, bueno, y también por otro lado hay algunas corrientes, como os decía antes, que le quitan importancia a Freud porque piensan que el padre del psicoanálisis es Broya. Yo no sé si es Freud o su maestro, pero evidentemente la madre es Ana O, no hay otra, porque a partir de ese caso han surgido muchos conceptos que luego se han utilizado. Esta es otra película que se llama Freud, Pasión secreta. Esta no la he visto, pero habla de las vicisitudes del principio del trabajo de Freud. Después de contar todo esto del caso, primero dijeron que había terminado bien, luego dijeron que había habido recaídas importantes. La realidad parece ser que tuvo algunas recaídas y que pasó todavía unos años entrando y saliendo de sanatorios. Esta mujer, Ana O, realmente era Berta Pappenheim. Aquí la tenéis con un traje de montar a caballo, porque también, por supuesto, sabía montar a caballo. Nació en Viena, falleció a los 77 años de edad, que para esa época no está mal, y de muerte natural. No se repuso completamente hasta 1895. Lo interesante y lo que me ha llamado la atención de la persona de Berta Pappenheim es que después de estar tan enferma, después de todos estos síntomas que os he contado, que además iban variando, después de varios años de tratamientos diferentes, acabó recomponiendo su vida. Se la considera alfabetizadora, traductora, porque sabía varios idiomas. Fue la primera trabajadora social de Alemania, activista, líder feminista y escritora. A partir de los 30 años pudo hacer todo esto. Hablaba yiddish, alemán, francés, italiano, inglés, y estaba en contra del sionismo y, curiosamente, del psicoanálisis, muy en contra. Dentro de todo el legado que dejó esta mujer, primero fue voluntaria y luego directora de un orfanato judío en Frankfurt. Acordaros que ella era judía. Por cierto, en Frankfurt hay un museo que está a su nombre y que está ubicado, no sé si en el colegio donde ella estudiaba o en el propio orfanato que fundó. Era una activista a favor de los derechos de la mujer y los niños y en contra de la prostitución y la trata de blancas, que era tan habitual
en esa época, visitó diferentes países con el objetivo de ayudar a las prostitutas. Incluso se dice que trajo ella personalmente muchos niños de otros países, de Rusia principalmente, para cuidarlos en su orfanato, porque eran hijos de la prostitución o de alguna guerra. En 1902 fundó la Sociedad de Atención a la Mujer, donde daban cursos sobre cuidados del niño, adopción, buscaban familias de adopción para niños judíos huérfanos. En 1904 funda la Asociación de Mujeres Judías y empezó también a publicar libros. Publica La cuestión judía en Galicia, que era una zona de Austria, con un seudónimo masculino, pero luego ya publica con su propio nombre. Escribió varios cuentos. Fue la primera en describir la situación de las mujeres y niños judíos en su propia colectividad, y en todos y cada uno de sus trabajos ella lo que habla es de las injusticias sociales en la sociedad de entonces. Se dedicó al trabajo social hasta los últimos días de su vida, y ella siempre había defendido que el trabajador social no debía cobrar. El trabajador social debe ayudar y sin cobrar, ¿no? Manteniéndose por la propia ayuda. Aquí os he traído algunas frases que se le atribuyen a ella. Por ejemplo, está la corriente de la injusticia y callarse es convertirse en cómplice. Otra como ni el sexo, ni la edad, ni la confesión, ni el partido político pueden justificar el silencio de las injusticias. Y luego también escribió algunos poemas que, yo creo que se ve, pero os lo voy a leer porque también creo que es relevante para que entendamos cómo pudo esta mujer pasar de estar tan enferma a ser una líder a nivel social, ¿no? Dice: el amor no me alcanzó, por eso vivo como las plantas en el sótano sin luz. El amor no me alcanzó, por eso sueno como un violín con un arco roto. El amor no me alcanzó, por eso me sumerjo en el trabajo y castigada vivo para mis deberes. El amor no me alcanzó, por eso me gusta pensar que la muerte tiene un rostro agradable. Yo creo que lo explica muy bien y un poema muy bonito. Toda esta fue su obra literaria. Ensayos, una obra de teatro y al menos 4 libros de cuentos. Y esto es un resumen de su obra social, que ya os he comentado antes. No sé si os había dicho que también creó un hogar en Isenburg para las prostitutas. Si esta mujer pudo pasar de esos síntomas y esa vida a esta diferente, seguramente sería... Bueno, ella lo ha explicado muy bien en el poema, ¿no? Ella lo ha explicado muy bien en el poema, porque utilizó este mecanismo. Yo explico ahí un poco de dónde viene la palabra de sublimación, qué es elevación, qué es enlentecer y elevar. El concepto sublimación viene de un concepto físico, que es pasar directamente del estado físico al gaseoso, ¿no? Y en este caso es un concepto psicodinámico, y por este mecanismo de defensa del yo se dirige de forma inconsciente e involuntaria la energía psíquica asociada a un deseo o representación inaceptable hacia actividades no censurables por su conciencia moral. Para Freud, en muchas ocasiones, las actividades socialmente muy bien valoradas, como la ciencia, el arte, la religión o el trabajo social, son consecuencias de la sublimación de intereses y pasiones bajos o poco aceptables. Antes de morir, esta mujer tuvo bien además escribir su propio epitafio en varias ocasiones. Os lo he traído porque también son muy curiosos, y en todos ellos siempre termina con la misma frase: qué pena. Se conocen al menos 5 epitafios, pero todos, como podéis ver, termina qué pena. En todos destaca su labor, ¿no? Su importante labor, sus capacidades, y al final lo acompaña con qué pena.
Esta mujer ha sido muy reconocida posteriormente. Aquí en España tenemos la Fundación Ana O de Málaga, que se dedica a trabajos similares a los originales de ella, sobre todo siempre al cuidado de mujeres con problemas. Y también se hizo un sello de correos posterior a su muerte en reconocimiento de su labor. Curiosamente, esta mujer que se dedicaba al trabajo social, al cuidado de las prostitutas, al cuidado de los niños pobres y era tan reivindicativa, en su tiempo libre se dedicaba a coleccionar piezas de porcelana, piezas de vidrio, a hacer encajes y pulseras y muebles, y coleccionar muebles. Inicialmente acudía todos los domingos a casa de la primero prometida y luego esposa de Freud a tomar el té o el café, el té sería entonces, y charlar entre mujeres, y luego ella misma estableció el club de café de niñas en el que iban mujeres a su casa a tener estas charlas sociales, ¿no? Es muy curioso los contrastes que nos muestra, ¿eh? Murió soltera, y esto lo he entrecomillado porque sus biógrafos y luego también en cartas de la propia Marta, la mujer de Freud, y el propio Freud lo destacaban mucho, porque sentían pena, igual como ella destaca en sus epitafios, porque no había conocido ningún otro varón se le había acercado que no hubiera sido su médico, ¿eh? Luego tenéis que saber, para los que queráis enteraros de más cosas sobre este caso, que descubrí hace 3 días que hay una tesis doctoral fechada ahora en 2016 de una tal Karina Glauberman-Solnoff, únicamente dedicado al caso de Ana O. Ahí tenéis el enlace y todo, porque se puede descargar en PDF y está muy bien elaborada, ¿eh? No, en castellano. Es una tesis de la Complutense de Madrid. Está en castellano. Yo no he podido leerla toda porque la descubrí hace muy poco, pero sí que he ojeado algunos. ¿La tesis es de la Facultad de Medicina o de Ciencias Políticas? Me pillaste. Política, claro, es que eso. Ahora contaré algo sobre Pablo Iglesias. Vale. Luego también he descubierto, eso sí que fue ayer o anteayer, que se acaba de editar un cómic, salió a la venta el 31 de agosto, o sea que es muy nuevo, un cómic justo sobre la histeria, una novela sobre Sigmund Freud y el nacimiento del psicoanálisis. Lo firman 2 autores de prestigio que ya tienen otras obras hechas, Richard Piñasnes y Óscar Zárate, y a lo que yo pude acceder fue a una entrevista que habían hecho para Televisión Española, en la que, además de ellos añadir expresar sus sentimientos y su relación con la obra de Freud, además hay algunos de sus dibujos. Ellos dibujan en acuarela, estos son acuarelas, pero solo en blanco, negro y tonos de grises, ¿eh? El dibujante dice que es muy difícil entender nuestro mundo moderno si no leemos a Darwin y su teoría, o a Karl Marx o a Einstein. Y Freud está en esa liga de pensadores que han afectado, a veces de forma dramática, la manera de pensar sobre la cultura humana, e incluso han alterado sus parámetros. Este dibujo podría perfectamente corresponder al caso de Ana O, ¿eh? Aunque no se explicite en la entrevista. Este es otro de las viñetas. Son todas viñetas muy impactantes, a mí me han encantado. El libro indaga las primeras experiencias clínicas de Freud, como os he dicho. Esta también podría ser una viñeta de lo que os he contado del caso de Ana O. Para ellos es uno de los más relevantes, porque lo es.
Esta otra viñeta corresponde a los momentos de agresividad y los arrebatos que tenía posteriormente al fallecimiento del padre, cuando se topaba con su madre y su hermano. Esta otra viñeta entiendo que también es de Ana O. Que habla sobre las visitas por la tarde que hacía el doctor a la paciente. Aquí hay otra viñeta que yo creo que no se podrá leer, pero son escenas de la vida cotidiana de Freud. Y esta la ponen como colofón de la entrevista y parece que es relacionada con nuestra sociedad actual, porque van todos con el móvil. Parece muy interesante el cómic. Estos autores ya tenían anteriormente otros cómics también dedicados a Freud y a Lacan. Y ellos dicen, lo hicimos hace casi 40 años, el primero, este, y que ahora tenían en marcha el poder editar en cómic el caso del pequeño Hans, que también creo que estará muy interesante poder ver las viñetas. Bueno, como ya sabéis que Paco ha dicho al principio, el diagnóstico Paco ya os ha contado en el seminario de formación a los residentes que diagnósticos actuales, ¿no?, coinciden con el diagnóstico que entonces estos autores llamaban histeria. Pero diferentes estudiosos han querido o han podido ver en el caso de Ana O una esquizofrenia, una psicosis, melancolía, depresión mayor, una meningitis tubercular, epilepsia parcial compleja, trastorno disociativo o simulación. Cuando esta mujer Ana empezó a tener problemas en un brazo, empezó a perder la movilidad en un brazo, luego se le paralizó otras partes del cuerpo, parece que previamente había habido una situación, podemos llamarle traumática, en la que estaba cuidando de su papá en uno de estos atardeceres o anocheceres que ella lo cuidaba, y se quedó traspuesta con el brazo apoyado de alguna manera, de modo que se le durmió el brazo, ¿no? En ese estado de poca claridad de conciencia tuvo una especie de alucinación en unas serpientes, por eso os contaba al principio que el tema de las serpientes era relevante, y vio como serpientes que o salían de la pared o se acercaban al padre. Ella quiso apartar las serpientes con ese brazo que tenía dormido, no lo pudo hacer, y parece que ese fue el principio de muchos otros síntomas que vinieron después. Esto si lo revisamos desde el condicionamiento clásico, ¿no?, es muy fácil de entender cómo empezó todo el malestar y cómo luego puede ir generalizándose. Otros autores piensan que, bueno, además de que puede ser un duelo anticipado, puede ser que esta señorita haya intentado aprovecharse y tener ganancias secundarias. Imaginaros lo que puede ser para una mujer de 21 años que está completamente apegada a su padre y no tiene un gran círculo de amistades, ni marido ni prometido, que se le esté muriendo el padre, ¿no? ¿Cómo puede reaccionar a eso? Pero además de eso, como ganancias secundarias, también apuntan que desde esa posición que tenía ella, ¿no?, ya desde sus pensamientos, de esa tozudez que ella tenía y esos pensamientos relacionados con la relación entre hombres y mujeres, el aparecer la enfermedad a los 21 años, que parece que era la edad de las casamenteras de entonces, ¿no?, podía haberle librado de estar bajo el yugo de un marido de aquella época. Especialmente porque, pensando en que su buena relación era con el padre y la madre era mucho más rígida, el único que la podía salvar de este papel en la vida podía ser el padre.
Vale. Para terminar os quería sacar algún tema, que por si acaso no había salido sobre la marcha, sobre mi discurso, que es el del trabajo del terapeuta consigo mismo, tenga la orientación que tenga, el tema de la confidencialidad y el uso de la información por todos estos añadidos que hemos ido viendo, y como antes los propios médicos escribían a sus esposas cartas en las que les contaban cosas sobre sus pacientes, ¿no? Realmente eran pacientes en los que se implicaban mucho, y dado que sus señoras eran su sustento, es normal que llegara la información allí, pero bueno. Y luego el tema este del psicoanálisis y las facultades de psicología, que lo he cambiado de orden y os lo he dicho en la presentación, el poco conocimiento del psicoanálisis que hay en la mayoría de facultades de psicología, que yo diría qué pena, ¿no? Como dice la propia Berta. No podemos trabajar con estos malestares y con el dolor de tal calibre sin dedicarnos primero a mirarnos un poco a nosotros mismos. Primero, después y durante, ¿no? Primero, después y durante. Hay algunas aproximaciones que esto lo tienen muy en cuenta, pero otros no lo trabajan. Cuando yo empecé a estudiar, a hacer el primer máster que hice, ¿no? Como tengo ya muchos años, he hecho muchos másteres, he podido hacer de varias cosas. El primer máster que hice, que era cognitivo-conductual, por supuesto, no hablaba nada del terapeuta. Y fue una lástima, y yo no me enteré de la importancia que tenía mirarme a mí misma, pero luego, cuando ya empecé con otras orientaciones, y concretamente estoy hablando de la sistémica, pues ahí empezaron a decir, bueno, sí, pero ¿y tú? ¿No? ¿Y tú cómo estás con esto? ¿No? ¿Y tu familia? ¿Cómo te ubicas tú con este paciente? Entonces ya empiezas a tener que hacer un trabajo con ellos, y luego tú, si quieres, lo sigues porque es necesario, de revisar tu propia historia, tus propias relaciones. Lo mismo que pasa desde la orientación psicodinámica. Una de las cosas que más creo que a mí me cuesta respecto a este proceso de analizarse a uno mismo es la aceptación de los propios límites, ¿no? Hasta dónde puedo llegar y a partir de dónde tengo que decir, no, esto no está en mis manos, ¿no? Quizá por el lugar donde yo trabajo, que son casos pues que muchas cosas no están en mis manos. Bueno, en cualquier lugar realmente, pero como son niños y son con problemas también sociales abundantes, pues hay muchas cosas que no, por más que quieras, no puedes hacer nada, ¿vale? El tema de la confidencialidad lo quería sacar sobre todo por lo que decíamos de las cartas, pero yo al pensar en las cartas pensaba en el Kewan, ¿no? en nuestras historias clínicas o en el que puede escribir en Abucasis. Qué escribir, qué no escribir, todo eso siempre ha sido un tema de debate. Yo tengo compañeros que con muy buen criterio escriben todos los pormenores, y tengo compañeros que con muy buen criterio escriben la mitad de las cosas, ¿no? No sé al final qué es lo mejor para el paciente, porque en realidad lo único que tendríamos que mirar es lo mejor para el paciente. En el caso de Ana O, todo lo que se ha ido añadiendo después, no sé, creaba un ambiente muy turbio, ¿no? Lo mejor para el paciente, y también quería hablar en este punto de la confianza que debemos tener nosotros en el buen hacer de nuestros compañeros, ¿no? Porque parece que si yo escribo no sé qué, el compañero lo va a utilizar mal. Eso sería si yo fuera la única que trabaja bien en el mundo. Debe haber unos cuantos que trabajan bien por ahí, ¿no? Entonces es una cosa que sí que quería que lo tuvierais en cuenta. Por último, una frase de Huxley, de Un mundo feliz. Las palabras pueden ser como rayos X si se usan apropiadamente, porque lo atraviesan todo, ¿no? Al fin y al cabo, nuestra profesión se basa en las palabras y alguna cosita más, pero esencialmente en las palabras. Y esto es lo que yo os quería contar.
¿Preguntas? ¿Tú querías antes añadir algo que no me acuerdo ahora qué era, Paco? Sí. Hombre, yo lo que quería decir es que me ha gustado mucho tu presentación porque lo has hecho, yo creo, con el número de palabras apropiadas. Pero me gustaría añadir algunas cosas, ¿no? La primera cuestión es que las pacientes de Freud, en ese libro, todas se parecen mucho entre sí, ¿no? Todas se parecen mucho. Y hay una cosa que se repite, ¿no? Y es el inicio de la enfermedad es a raíz de cuidar al papá. Eso es, vamos, hay 4 o 5 de pacientes así, ¿no? Y me gustaría decir alguna cosa sobre esto de cuidar al papá, ¿no? Estos papás, que como de esta que se muere de tuberculosis y de sífilis. Se muere. No se muere de cualquier cosa. De un ictus, sí, sí. De tuberculosis y de sífilis. Es decir, que en la época esta victoriana, pues casi todos los tíos tenían sífilis, que transmitían a sus mujeres y acababan muriéndose de teléfono. No se morían de sífilis, pero acababan muriéndose de teléfono. El caso de Elizabeth R., por ejemplo, también. El mismo caso. Y esta chiquita que como tú has contado bien, es una chiquita muy lista, porque es judía más que nazi, y tendría un CI de 140. Pues esta niña, igual como Elizabeth R., las espabiladas se las quedaban en casa para precisamente esa función de cuidar a los padres cuando están enfermos. Por eso no había seguridad social. No, ya lo supongo, sí. Entonces, quiero decir que era otro tema. Y con respecto al diagnóstico, me gustaría también decir alguna cosa, y es que esta mujer, a mí me parece paradigmática porque presenta todos los desarrollos posibles del trauma. Todos, ¿no? El trastorno por conversión, el trastorno por somatización, el trastorno disociativo, la psicosis histérica, alucinaciones hipnopómpicas. Es decir, esta mujer es un catálogo de síntomas, incluyendo el trastorno de personalidad múltiple, ¿no? También. Sí, también. Sí. Y la evolución no fue tan buena como has contado. La evolución, esta mujer murió intoxicada por la udra, ¿no? O sea, la trataban con tintura de opio y hizo muchísimos ingresos. Sí, es que eso me lo he saltado, pero creo que estaba en alguna transparencia, en alguna de las diapositivas, que en alguno de los primeros ingresos empezaron a tratarla con morfina y con cloral, eso sí, y luego pues se quedó enganchada a ese tratamiento y no lo pudieron suprimir, sí, Paco, es cierto. Sí, de hígado. Tenía algo que ver con eso. No sé si hay alguna relación entre el opio y el hígado, supongo. Más cosas. Ah, eso sí, Matías, sí. Sí, era eso, sí. La tesis que has nombrado no es de Pablo Iglesias, no es de políticas, es de filosofía. Pero eso viene a cuento en relación con que esta mujer se ha idealizado mucho, ¿no? La mujer. Hay una gran idealización de